Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast. Este podcast tiene la intención de hablar de la cuarta sesión del CETE porque seguimos hablando del plano didáctico y yo quedé con ustedes que íbamos a hablar precisamente de esto. Y me parece que es fundamental que tratemos algunos temas que pueden ser un poquito complicados de entender en este CETE. Fíjense bien. Este set nos habla, o este podcast, vamos a hablar de la comunidad y el plano didáctico. ¿Por qué vamos a hacer eso? Fíjense bien, ya lo iniciamos el podcast anterior, pero vamos a continuar. Voy a tratar de dar una explicación más clara, precisamente porque nosotros necesitamos saber cómo lo aplicamos en la planeación. Bienvenidos a todos, para quienes no me conocen y son nuevos en el canal. Mi nombre es Minerva Soberanes Cruz, les doy la más cordial bienvenida y este canal es un canal educativo que pretende ser de utilidad para las situaciones precisamente educativas. Bien, quiero partir porque es muy importante que tengamos muy claro, cuando somos docentes, cuando nosotros dictamos lo que es el objetivo antes, luego propósito, la intención didáctica, el aprendizaje esperado, hoy el proceso de desarrollo de aprendizaje, es porque queremos que el niño, el joven, tenga muy claro lo que vamos a ver en este momento. Y por eso cuando nosotros hablamos del CETE, tenemos que tener muy claro cuál es el propósito del CETE y en este caso es la construcción y el entendimiento de lo que es la entrada del Plan 2022 y nos dice en primer lugar el propósito, que es otorgar este sentido humanista a la práctica educativa. Y cuando hablamos de un sentido humanista, acuérdense, no pierdan de vista que estamos hablando de acuerdo al artículo tercero a que los niños ejerzan el derecho a la educación sin perder de vista este vínculo escuela y comunidad y cómo nos vamos a transformar para que eso se lleve a cabo. Ya no vamos a ser los tradicionales repetidores de un programa que nos daba la SEP y nosotros literalmente veíamos tema por tema, por tema, por tema y nunca nos fijamos hasta dónde es útil o no para nuestros estudiantes. Esto tiene que cambiar. Y es precisamente por eso que nosotros lo que estamos viendo en la escuela tiene que tener una repercusión en la vida de los niños. Lo dije el podcast anterior, estamos regresando a esta necesidad de que la escuela sea un vínculo escuela y comunidad. Y lo mencionamos con John Dewey y el aprendizaje situado. Por eso, al considerar la planeación didáctica, que es el segundo propósito, nuestra planeación, maestros, los rasgos que vamos a rescatar son la realidad social de nuestros estudiantes, que es lo que está presente en la vida, en el contexto específico donde nos desempeñamos. No puede ser lo mismo lo que la importancia que tiene para una comunidad tal vez eh, rural, lo que hablamos de la siembra, de la química aplicada a los fertilizantes, a lo que hablamos en una comunidad urbana donde los niños tienen otra tradición. Por eso tiene que haber este vínculo y la propuesta curricular nos dice en el plan de estudios, de hecho en la página 67, que hay tres razones que nos describen por las que la comunidad es el centro de la nueva escuela mexicana. Nos dice que esta propuesta curricular coloca a la comunidad como en el espacio social, cultural, político, productivo, donde se dan esas relaciones pedagógicas para que nuestros estudiantes logren el máximo de sus potencialidades en una comunidad a la que sirven y que les sirve, porque ellos van a salir y van a egresar y van a aplicar lo que aprendieron en la escuela. Y nos da tres razones. Fíjense bien, lo menciona el libro de orientaciones de la cuarta sesión. La primera razón es que la escuela no es un espacio aislado de la comunidad. Las escuelas están insertas en una comunidad. Su razón de ser es precisamente, está en relación con la vida de las personas que acuden a ella todos los días y allí tenemos una serie de costumbres, tradiciones, saberes,
Por lo tanto, los niños tienen que aprender cosas valiosas. ¿Pero para qué? Para la comunidad a la que se van con la que van a salir a tener contacto, por lo que debe existir ese vínculo. Por eso la comunidad es el centro, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos claro. La segunda razón del por qué la escuela está vinculada a la comunidad o la comunidad es el centro es porque precisamente esos conocimientos que están viendo en la escuela solamente podrán ser incorporados en su vida cotidiana. Y esto es lo que tenemos que ver desde nuestra planeación didáctica. Lo que nosotros les enseñemos a los niños va a ser aplicado en su vida cotidiana. Sus aprendizajes van a ser significativos, repito, si tienen un significado para lo que ellos realizan en su vida. Si no, van a ser aprendizajes inertes, que es lo que queremos evitar. La tercera razón es precisamente porque la escuela debe considerar esos conocimientos y saberes para que los estudiantes se encuentren ese sentido. Aquí nos hace mención de una frase de Freire que nos decía, ¿y por qué no establecer una intimidad entre los saberes que aprenden en la escuela, los saberes curriculares y la experiencia que van a tener? Acuérdense que Freire estuvo dando mucho tiempo capacitando a los adultos porque ellos no sabían cómo hacer sus trámites, no tenían cómo defenderse de lo que tenían que hacer, pero no sabían hacerlo. Y él educó para que pudieran vivir y llevar a cabo los procesos que tenían que llevar a cabo, llenar un formato, cosas que él no sabían, pero ahí sí, ahí es donde nos dice, ellos tienen que tener en la escuela el conocimiento para que puedan ser ciudadanos que puedan tener una vida con bienestar. De otro modo, no podrá ser posible. Y eso es lo que nos dice la nueva escuela mexicana, que ellos estén cerca de la vida cotidiana y que esa colaboración que se dé en la comunidad sea precisamente la razón de lo que nosotros vemos dentro de la escuela, que no estén desapegados. Bien, nos sugiere, precisamente para explicar esto que estamos hablando, nos dan un video muy bueno, yo digo que no se lo pierdan, dura 7 minutos, 8 aproximadamente, y nos habla de la pedagogía del diálogo, que es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Esta pedagogía del diálogo nos habla de cómo tenemos que rescatar esta cercanía, esta humanidad, este modelo humanista con nuestros estudiantes. Ya no somos eh, solamente quienes desde una tarima enseñan, no, vamos a acercarnos a nuestros pequeños, a nuestros estudiantes, a los adolescentes, para que tengamos ese diálogo donde vamos a construir proyectos conjuntos que sean útiles para la vida de quienes son los protagonistas del aprendizaje y nosotros. Este video nos va a hacer una reflexión muy importante de cómo se eliminaron las costumbres en nuestras comunidades. Fíjense muy bien, esto es fundamental porque este video nos menciona esta crítica que tenemos al positivismo y luego lo retoma la lectura de Falsborda, pero nos habla de la importancia de volver a escuchar a las voces originales. Y recuerden que la nueva escuela mexicana habla de esto, de volver a dar la voz a quienes por mucho tiempo se les ha quitado. Esto tienen que tenerlo muy presente porque se tiene que dar en nuestras clases. Vamos a volver a escuchar. Y ojo con esto, sobre todo para quienes van a hacer examen, tenemos que tener especial atención con los grupos vulnerables, con las personas que necesitan más de nuestro acompañamiento. En nuestro caso, con los niños que tal vez son los que están más desprotegidos, esos 4 o 5 que no me entregan el trabajo a tiempo, igual que todos esos niños, son los grupos vulnerables y de allí vienen las barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí se va a referir a quienes se les ha quitado la voz, pero el enfoque de la nueva escuela mexicana se refiere a esto. Voy a tomar el tema del positivismo porque es precisamente lo que nos va a decir Falsborda en su lectura que nos pide que hagamos en este consejo técnico escolar.
¿Qué voy a retomar? La agenda de las profesoras y profesores desde su educación inicial nos dice que nos educa que vamos a ir a una comunidad, a un lugar, a una ciudad, donde sea que vamos a ejercer nuestra docencia, pero tenemos que atender la importancia del contexto, las circunstancias del lugar a donde vamos. Ese es el origen y por eso es precisamente, nos dice, servirá para construir aquello que les es común. Común porque es lo común de esa comunidad a donde nos vamos a integrar y nosotros nos vamos a anexar, vamos a ser parte de eso y lo que enseñemos tiene que ser útil para ese contexto. Por eso dice contexto, sociedad, comunidad, la vida cotidiana de nuestros niños, nuestros alumnos, sus culturas, sus tradiciones, sus saberes, y lo dice el plan de estudios, no lo pierdan de vista, sobre todo si van a hacer examen, esto es un tema fundamental. Y nos pide que hagamos la lectura precisamente de Falsborda, que nos dice es necesario sumar saberes. Y cuando hablamos de saberes, no solamente hablamos del conocimiento científico. En su lectura Falsborda y el libro de orientaciones lo dice, nos habla de estos puntos fundamentales, la reinvención de la escuela y la relevancia del contexto. Fíjense muy bien, por mucho tiempo el programa que hemos tenido tiene muchos conocimientos que sí son importantes, porque ningún conocimiento está de más. Sin embargo, no ha sido útil para la vida de los niños. Voy a poner un ejemplo. Antes, cuando nos tocó, por ejemplo, ver al baldor y hacer chorrocientas mil ecuaciones y ejercicios, etcétera. Sí, sí nos educamos, sí nos enseñó muchas cosas, pero ya cuando te pones a hacer un análisis, ¿dónde lo aplicas en tu vida cotidiana? Si te vas a dedicar a una ingeniería, claro que lo vas a aplicar. Sin embargo, no todos nos dedicamos a esto ni a las matemáticas en la vida. Entonces, este concepto enciclopédico que siempre hemos adquirido muchos conocimientos, no todos tienen repercusión en el contexto. Y esto es lo que nos está diciendo el conocimiento. Y les dije que íbamos a regresar a la crítica del positivismo, que es el punto número 2, el romper con los paradigmas dominantes del conocimiento. El positivismo fue una corriente que se dio y menciona que viene desde la ilustración en esta necesidad del rigor científico. De hecho, no había una investigación que se aceptara si no era bajo el rígido modelo del método científico. Esto se dio en Francia, inicia, pero que posteriormente fue permeando en todas las sociedades. México no fue la excepción. México entra con toda estos liberales que nos hablaban mucho de conservar ese espíritu científico. Por eso Gabino Barrera hace o se vuelve nuestro programa muy clasificado en asignaturas y perdimos de vista lo importante que es la educación integral, a pesar de que nuestra Constitución dice claramente que se formará como un ser integral. Dejamos de lado aspectos fundamentales que estamos recuperando ahorita, como el aspecto socioemocional, por ejemplo, y ya no podemos ver al conocimiento segmentado. Tenemos que saber que para que un proyecto exista en nuestra vida, tiene una interdisciplinariedad de sí que nosotros tenemos que entender, que es lo que ahora nos habla en la integración curricular. No podemos ver a las matemáticas separadas o al español separado o a la ciencia separada, no. Somos integrales y tenemos precisamente que hacer esta interrelación de conocimientos. Por eso nos dice, vamos a dejar a un lado los paradigmas. Ese paradigma todavía está presente en nuestro artículo 3 cuando dice que la educación que el Estado imparta deberá estar apegada al conocimiento científico libre de fanatismos. Eso está todavía en nuestro artículo 3. Sin embargo, ahora nos dice que eso no es lo único, sino que hay que retomar los saberes, que es precisamente el origen de este plan 2022. Vamos a dejar de lado el paradigma con el énfasis positivista. Ojo, no se está quitando, solamente si
se está abriendo la posibilidad de que también se consideren algunos otros saberes propios de la comunidad, como lo dice el video de Paulo Freire. Posteriormente nos habla de esto. Para que esto suceda, tiene que existir la relación escuela-comunidad y la realidad, que es lo que viven nuestros estudiantes. La escuela es un espacio vivo, está en permanente transformación y reinvención, y precisamente por eso lo que enseñamos no puede ser siempre lo mismo. Nuestros alumnos de este ciclo escolar no son los mismos del ciclo escolar pasado, y aquí es donde vamos a la planeación didáctica. Bien, maestros, ¿cómo estoy incorporando esa realidad del contexto de mi comunidad en mi plan didáctico? A ver, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un texto, muy bien. Si estoy viendo una monografía, si estoy viendo una leyenda, si estoy viendo la biografía, si estoy viendo, voy a tomar personajes, situaciones que sean cosas que mis niños conozcan, no cosas que a veces no saben ni de qué les hablo, pero sí tenemos que conocer el entorno y dónde ellos les sirve esto en su vida cotidiana. El proceso de desarrollo y aprendizaje, maestros, ¿dónde se aplica en su vida cotidiana? Cuando empiecen a hacer su planeación, van a ver el contenido, el PDA o dos PDAs, y van a decir, a ver, ¿cómo voy a abordar esto? Simple, maestros, cómo se aplica en la vida del contexto de nuestros estudiantes, y ahí es lo que nos va a decir qué actividades puedo hacer para que el niño lo lleve a la práctica, y regresamos al aprendizaje situado. El segundo punto que me gustaría retomar es en qué medida esas actividades están en orientaciones, en qué medida esas actividades que propongo implican relaciones pedagógicas y prácticas docentes acordes a la nueva escuela mexicana. Metodologías sociocríticas, vamos a trabajar por proyectos donde los niños apliquen el proceso de desarrollo y aprendizaje que estamos viendo en el aula. ¿De qué manera estoy usando los libros de texto gratuito? Que yo sé que hay muchos dimes y diretes, sin embargo, les pido, dense la oportunidad de conocerlos. Porque en esos libros de texto gratuito, no solo el del campo formativo, también el de múltiples lenguajes, el libro de proyectos, tienen diferentes ideas que no los voy a aplicar a rajatabla porque no son mi contexto, pero sí son una guía para que yo pueden darme ideas de, esto se puede aplicar a mi comunidad de esta manera. No podemos dejarlos de lado, son recursos muy valiosos, igual que hacer una investigación en otra fuente de consulta. ¿Cómo promuevo estos elementos de la transformación de la escuela y la comunidad? Repito, yo sé que se oye muy repetitivo, sin embargo, ¿por qué se da? Porque aún no lo hemos aterrizado en la práctica, pero vamos para allá. Luego, vamos a recuperar algunas cosas que nos dice Orlando Fassborda, y es precisamente la primera, crítica al positivismo. Efectivamente, la educación, este modelo de escuela que tenemos, inicia en Europa, por supuesto. Tiene razón cuando habla de que, y nos pone muchos ejemplos muy claros respecto a cuando llegan los físicos y el asunto de la situación de cómo se empiezan a explicar algunos fenómenos que al inicio no aceptaban a las ciencias sociales, solamente a las ciencias exactas. Pero la vida no está hecha así, la vida es una sucesión de varios aspectos científicos, sociales, emocionales, y por eso nos dice, maestros, o sea, sí, el positivismo es fundamental, repito, nuestro programa sintético sí está pegado al conocimiento científico, sin embargo, ahora también vamos a rescatar a la parte integral del ser humano. Eso es lo importante. La misión de la escuela es generar y transmitir conocimientos, sí, pero conocimientos que le sirvan a la vida del alumno, no conocimientos que estén alejados de la vida de los estudiantes. Los conocimientos no están vinculados a la realidad. Así eran muchos de nuestros programas, y si hay algún contenido en este programa sintético que no esté apegado a la realidad, por eso vamos a hacer el analítico, donde yo lo voy a adecuar al contexto que viven mis estudiantes. Esa es mi función como docente. Nos dice que hasta ahora, cuando decían servir a la sociedad, es un engaño, sí, porque en realidad
estábamos, y él nos habla mucho de la teoría económica y cómo siempre ha obedecido a pues a situaciones económicas preponderantes, y eso es lo que nos dice también dentro de muchas cosas que dice en su texto. Por lo tanto, hay que repensar y reinventar la escuela, y esto lo hemos venido diciendo hace mucho. Silvia Schmelkes nos decía: maestros, los únicos que pueden hacer algo por la escuela son ustedes. ¿Quién conoce la realidad de sus alumnos, los niños que tienen, las características que viven son ustedes? Nadie de afuera puede llegar a decirles cómo van a mejorar su escuela, porque solo ustedes saben la realidad, y por eso nos dice: hay que repensar, hay que reinventar. Nosotros, los docentes, en el Consejo Técnico Escolar, ¿cómo mejoramos nuestra escuela? Y eso es lo que nos está, entre muchas otras cosas, recordando Falsborda con su texto. Vamos a retomar ese espíritu humanista para mejorar, para acercarnos a nuestra comunidad. Que se cumpla ese principio de la contextualización para poder mejorar las condiciones de vida de los pueblos, mejorar las condiciones de vida de nuestros alumnos, generar pensamiento crítico donde ellos puedan realmente transformar su realidad, que todos participen con lo que saben. Por eso la comunidad regresa a la escuela, que son centros comunitarios de aprendizaje donde el que pueda enseñar algo, el especialista en el campo nos va a decir cuándo sabe que va a llover. Saben, por supuesto que saben. Y el especialista en economía, el comerciante sabe más de economía que muchos que están estudiando una carrera. Entonces, es necesario que el conocimiento se comparta. Y eso es lo que nos dice en síntesis la lectura de Falsborda. Ahora, fíjense bien, yo quiero retomar un contenido de primer grado español para ver cómo aplicamos. El libro de orientaciones literalmente dice: maestros, incluyan en el diseño de su planeación didáctica acciones concretas que expresen lo que acabamos de decir en todo el análisis anterior. Este contenido es de primer grado secundaria español y dice: el contenido dice comunicación asertiva y dialógica para erradicar expresiones de violencia. Un problema latente que tenemos en todos los grados, en todas las escuelas, es que hay expresiones de violencia. Entonces, fíjense bien, si este es mi contenido, estamos hablando que luego de esto sigue un proceso de desarrollo y de aprendizaje. Este contenido está en todos los grados con diferentes niveles de dificultad dependiendo del grado, pero está hablando de la necesidad de regresar a la comunicación asertiva y dialógica. Acuérdense que lo que primero que tenemos que tener es un propósito. A ver, niños, tenemos que regresar a la comunicación asertiva y dialógica. ¿Y qué van a decir los niños? ¿Qué es eso? Muy bien, ahí tenemos la primera actividad. Vamos a buscar qué es la comunicación asertiva y dialógica, y ya una vez que lo investiguen en diferentes fuentes, con mi ayuda, que voy ayudándoles, a ver, reúnanse en equipo por afinidad. A ver, ¿quién encontró qué es la comunicación asertiva y cómo la podemos llevar a cabo? Y que sean ellos quien vayan construyendo. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestra aula a mejorar la comunicación asertiva entre nosotros? Y posteriormente lo podemos hacer en la escuela, y luego es algo que se puede llevar a la comunidad. Muy bien, entonces todo esto, yo les hago una pregunta: ¿podrían los equipos construir una breve campaña para que en su salón se mejore la comunicación? Sí, no, y que los niños nos den las ideas. Maestra, vamos a poner este castigo a quien diga una palabrota, no sé, estoy poniendo ejemplos. ¿Qué se les ocurre a ellos, maestra? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y que empiecen las ideas, la planeación. ¿Y cómo lo podrían llevar a la escuela? Y maestra, si le decimos a la maestra de formación, y entonces se va a hacer un proyecto interdisciplinario. Y este es un contenido que está en el programa. No estamos desapegados, pero que va a ser muy útil si logramos que ellos nos digan cómo se puede llevar a la comunidad, qué es lo que tienen en su vida cotidiana. Por ejemplo, en sus publicaciones, que ven el TikTok, que ven el Instagram, o simplemente cómo ven que se llevan los niños de primero, de segundo, de tercero, se dicen palabrotas,
¿Cómo podemos mejorar todo eso? Y entonces que se construya una campaña para que se erradique la violencia. Obviamente no lo vamos a lograr al 100%, pero miren, maestros, como que cuando el niño esté frente a su hermano, piense dos veces antes de que le diga una palabrota o lo trate mal y reflexione respecto a la violencia, habremos logrado algo muy importante. ¿Cómo van a aterrizar, maestro? Pues vamos a hacer carteles, vamos a hacer trípticos, vamos a hacer TikToks, que lo publiquen en redes si quieren, si no nada más con un periódico mural, que ellos nos digan cómo se puede llevar a cabo. En el transcurso de ir haciendo todas esas propuestas, productos que generen pensamiento crítico, ¿cómo puedo ayudar? Ese es el aprendizaje que queremos lograr. Entonces, fíjense con cuántas disciplinas se puede relacionar este contenido. Podríamos ir a ver estadísticas en matemáticas, podríamos saber cómo hay este problema de la violencia dentro de los espacios en los que conviven nuestros niños y cómo podríamos mejorarlo, qué podríamos hacer, invitar a la gente a que no reaccionen de manera violenta, que se dé la cultura de paz, que se aplique la respiración, educación física, que nos ayude a volver a esos ejercicios de respiración, tomar calma, etcétera. Fíjense cuántas cosas podríamos lograr con un contenido. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes en su planeación vayan logrando pequeños pasos construidos en conjunto con sus alumnos para lograr un propósito, hacer una planeación, ponerlo en práctica, en ejecución y por último hacer una evaluación de qué se logró o qué no se logró. Esto es el ejemplo de cómo podemos con pequeñas acciones expresadas en la planeación vamos a ir poniendo en práctica el enfoque de esta nueva escuela mexicana. Bien, eso sería todo por hoy. Agradezco mucho su atención, espero que sea de utilidad y aunque sea parte de lo que vamos a ver en la cuarta sesión del CT, esto es fundamental que lo tengamos muy claro para todo lo que vamos viendo en la aplicación de este plan de estudios, porque este es el enfoque. El enfoque es precisamente recuperar esa cercanía, esa humanidad, ese diálogo con nuestros estudiantes para mejorar la educación que tenemos. Ese es el enfoque y por eso vimos a Paulo Freire y por eso leemos a Falsborda, porque lo que queremos es lograr que desde nuestra clase, desde nuestras disciplinas, vayamos fomentando en español, en matemáticas, en ciencias, en formación, en historia, que los niños se encuentren el porqué de lo que ven en la escuela les sirve y es aplicable a su vida cotidiana. Les agradezco mucho su atención, espero que sea de utilidad y nos saludamos muy pronto. Espero que la siguiente semana tengamos nuestro siguiente podcast. Hasta luego.